El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá». Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: «Fuera, la niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se vuelve y le dice: «Ánimo, hija, tu fe te ha curado». La fe es ese don que Dios nos da con el bautismo. La fe es esa virtud infundida por Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene tanto poder. Realmente, la fe nuestra debe de estar acompañada por obras. Aquella mujer tiene ahí una fe, pero una fe con una confianza, cree realmente que ella solamente con tocarle el manto a Jesús podrá quedar curada. La fe debe de estar acompañada de obras. Si nosotros creemos lo que el Señor dice, entonces tenemos que hacer lo que Él manda. Tenemos que seguir sus consejos. Tenemos que poner en práctica todas las obras que Él nos manda. Aquí es donde se prueba si realmente tenemos fe o no. Habrá momentos en los que la fe nos pide confiar cuando todo lo vemos al revés. Es decir, vemos que las cosas, como aquella mujer, tiene aquello flujo de sangre, ha estado con los médicos, no se cura, y entonces solamente tocarle el manto. ¿Y qué tiene que ver eso con la salud? Ciertamente, si el Señor nos dice: confía y verás la gloria de Dios. Por eso tenemos que poner en práctica la fe que tenemos, viviendo de acuerdo a esa fe. Hoy día son muchos los ateos prácticos. Por una parte tienen su fe, una fe como conceptual, una fe como, diríamos, creen porque le han enseñado así, creen porque lo han aprendido, se lo enseñaron cuando hicieron la catequesis para su primera comunión, pero luego viven su vida pues según el mundo,
según las cosas de lo que nos enseña el mundo, la política y demás. No tienen una fe que actúe en cada momento de su vida. Tu fe, que es el gran tesoro, porque dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible salvarse. Y resulta que hay muchos que viven y después de que recibieron su catequesis, como digo, nunca más se han preparado, nunca más se han formado. Apenas si las homilías que escuchan en las misas, y a veces medio dormidos, distraídos, pensando en otras cosas, con el teléfono en la mano, su teléfono móvil, a veces diríamos, fuera de órbita, no caen en la cuenta de que es tan importante su fe que de ello depende la vida eterna. Será tal vez porque se han adormecido en la fe en la vida eterna. En esta vida ni piden ni creen, y por eso es una fe, como digo, meramente teórica, meramente conceptual, meramente así, una fe de niño que creen porque le han dicho, pero luego viven de otra manera tan diferente, porque apenas si tienen un problema del tipo que sea, enseguida acuden a que les lean la carta o la coca o no sé qué, o por ahí acuden a cualquiera para que les diga a ver qué es lo que sucede o qué es lo que le ha sucedido o por qué le sucede o cómo le va a suceder. Son personas que tienen fe, creen en Dios, en la Santísima Virgen, y por eso sí, se apoyan, diríamos, creen en la Virgen del Carmen y tienen su escapulario, pero luego se van a que el brujo, el curandero, el chamán les haga una limpieza, o hacen el pago de la tierra, o ponen ahí sus cosas para hacer o tener una ayuda, una protección. ¿Por qué nuestra fe es tan débil? Miren, aquella mujer, solo con tocarle el manto pensaba con fe, creía verdaderamente, quedaría curada. Se acercó a Jesús, tocó el manto, y fíjense, ese tocarle el manto, ¿cómo sería? Que Jesús inmediatamente se volvió, la miró y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. Esa fe de que voy a tocarle el manto y solamente con eso, produjo esa curación que en 12 años nadie pudo hacer. Por eso, queridos hermanos, afirmemos nuestra fe. Lo primero que tendríamos que hacer es proponernos de verdad vivir de fe, creer plenamente todo lo que nos dice el Señor. Y eso significa acomodar nuestra vida a nuestra fe. No acomodemos la fe a la vida. ¿Ve? Ahora tengo que trabajar, ahora tengo que hacer no sé qué, ahora tengo que hacer no sé cuánto, y aquí me queda un ratito para rezar, que rezo ahí un Padre Nuestro, una Ave María antes de acostarme, si es que me acuerdo, si no estoy muy cansado, y después el domingo, cuando puedo, si no tengo visita de la familia, si no tengo muchas cosas que hacer en la casa, si no tengo alguna otra o si no es un día que haya que vivirlo de otra manera, entonces voy a misa. ¿Qué es eso de decir que tengo fe y la misa la dejo para cuando puedo, cuando tengo un compromiso? ¿Qué clase de fe es esa que yo rezo solamente ahí por costumbre y no hablo con Dios, no le pregunto, no dialogo con Él? La fe podemos perderla. La fe se pierde voluntariamente cuando uno no quiere comprometerse, cuando uno no quiere ajustar su vida y sabe que lo está haciendo mal. Sabe que tiene que casarse por la iglesia, sabe que no puede vivir con una persona que está casada y toma su decisión. Bueno, pero no voy a estar así, no voy a vivir solo. Entonces
empieza a convivir y sabe que está pecando. Ese pecar le hace sentirse mal. Entonces deja de pensar en Dios, la Virgen, los santos, en la fe, porque eso le molesta, le incomoda su conciencia. La fe se puede pecar voluntariamente. Cuando uno empieza a escuchar otros predicadores que no son de la Iglesia Católica, que no les enseña, saben que están equivocados, pero les escuchan a ver qué dicen. La fe se pierde voluntariamente cuando uno en la televisión empieza a mirar cosas y personas que hablan en contra de la fe. Eso te están metiendo el veneno dentro y uno se pone a escucharlos. La fe se pierde voluntariamente cuando uno no reza, cuando uno no acomoda su vida a la fe, cuando uno se mete en lugares peligrosos, cuando uno empieza a caer en ciertos pecados. Los pecados de la carne, la pasión, el sexo, la pornografía. La pornografía daña la mentalidad, hace daño a toda nuestra forma de pensar y de ver las cosas de este mundo. La pornografía le vuelve a uno como una obsesión, y esa obsesión hace que ya no pueda pensar en las cosas correctamente. Por eso el vicio de la carne, las pasiones, la sexualidad desordenada, todo eso hace que se vaya adormeciendo y perdiendo y corrompiendo la fe. La fe se pierde cuando uno no la vive, se abandona, aunque no tenga otros vicios mayores, pero simplemente el entregarse al trabajo y las obligaciones, como dice el Señor en la parábola del sembrador, las preocupaciones de la vida, el mucho tener que trabajar y tener que hacer para sobrevivir, hace que me olvide de Dios, hace que me olvide de mis oraciones, hace que no empiece a vivir la caridad, que no empiece a vivir según la fe. Y entonces la fe queda como adormecida, como en segundo lugar, ya sea por exceso de ocupaciones, ya sea por los vicios, por las pasiones desordenadas, ya sea porque uno se mete en lugares peligrosos, ya sea porque uno busca unas filosofías. La curiosidad también hace que se pierda la fe. Y cuando uno empieza a ver, a leer, a meterse, y la fe también se pierde. Esos jueguitos que no son jueguitos, que eso es peligrosísimo para la fe y para el alma, de la ouija, del Charlie, y la curiosidad le lleva a uno a meterse en cosas satánicas, cosas del demonio. Por ahí también se pierde la fe. Seguir las modas, seguir meterse en todo este mundo del esoterismo, el ponerse a leer libros peligrosos, autores malos y perversos. Todo eso hace que se pierda la fe. Por eso, queridos hermanos, hay que fortalecer nuestra fe. Se fortalece. Lo primero que hay que hacer es formarse. Si no tienes unas lecturas adecuadas, si no tienes, buscas unos retiros, no solamente las homilías de la misa, que siempre estamos mirando a ver que sea lo más corto posible. Necesitamos formarnos, afirmarnos, mantenernos. Lo mismo que nosotros, para comer, para vivir, tenemos que comer, y la comida nos da el mantener la vida. Pero es que si quiero algo más, es decir, el atleta no le basta con la comida del día y con el trabajo del día, tiene que hacer un esfuerzo mayor, tiene que prepararse para en esa preparación poder fortalecer su musculatura. Hay que hacer ejercicios físicos si quieres tener una mayor resistencia física. Hoy día vas a los médicos y ¿qué le dicen? Estás enfermo, tienes un problema del corazón, camine, necesita caminar. La vida sedentaria, eso de comer, estar sentado, ponerte a ver la televisión y nada más, esto no te fortalece y no te da salud.
necesitas hacer un ejercicio físico moderado, adecuado, proporcionado, pero necesitas hacerlo. Y por eso lo que más recomienda es caminar. Pues en la fe lo mismo, necesitas hacer prácticas de fe, ejercicios de fe. Por eso se comienza con una lectura, se sigue con una oración, hacer tus oraciones. Y para eso tienes que buscar retiros. Tienes que hacer más largas oraciones todos los días. Nada de rezar ahí un Padre Nuestro, una Ave María, atropellados sin pensar en lo que dices. Eso es una gota en el desierto. Haz ejercicios, haz vida de fe, haz lectura espiritual, crece en tu fe. Si no, los enemigos que tienes son muchos. El demonio que no duerme siempre anda buscando a ver qué meterte y entra por las supersticiones. Ya de todo tipo, hay gente que se cuelga unas piedrecitas, busca por ahí cositas porque eso les va a dar una suerte. Hay gente que se pone allí su elefantito porque le va a traer el elefantito de la suerte y tiene no sé qué otra cosa porque tal, y todo lo que de suerte lo tiene. Son supersticiones. La superstición va en contra de la fe. Por eso, saca las supersticiones de tu vida. No tengas miedo, que si quitas eso no te va a pasar algo malo, que si quitas esa piedra de no sé qué, que ya con eso no vas a perder ninguna energía por ahí. Huye de todas esas cosas que te hablan de energías. Eso es la nueva era, eso es supersticiones, eso es peligroso para la fe. Apártate y no escuches aquello, no te creas que es caridad. No te creas que es educación el escuchar a cualquiera que venga. Basta con decirle, ¿es usted católico? ¿Es usted católica? Sí. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De la parroquia? Ah, bueno, dígame usted. No, viene de tal iglesia, no sé qué. Entonces, mire, lo siento, yo soy católico, adiós. Se le cierra la puerta y nada más. Si ya sabes que no son católicos, ni falta hace preguntarles ni escucharles. Simplemente no se le abre la puerta. Para defender tu fe, no por falta de educación, sino para defender tu fe. Defiende tu fe, vigila tu vida. No dejes que el enemigo entre, y entra por cualquier rendija, a veces por un respeto humano, a veces por un compromiso, una persona que me regala una cosita de estas, porque a veces tienen hechizos y tienen cosas que te van a hacer mucho mal. Defendamos nuestra fe. Pidamos, queridos hermanos, al Señor y a la Santísima Virgen. Acudamos a la Virgen del Carmen, pidiéndole, y esto no es superstición, con el escapulario, su gracia, su amor, su protección, porque el escapulario de la Virgen del Carmen es una entrega, una consagración, es un signo, es un sacramental con el cual uno demuestra y vive la fe. Es una parte, no es todo. Por eso tenemos que acudir al Señor y a la Virgen pidiéndole la gracia, la fortaleza para vivir plenamente nuestra fe. Y si quieres un crecimiento, si quieres una fortaleza, tienes que hacer mayores ejercicios de fe. Por eso, ejercicios espirituales, retiros espirituales, las vigilias, hay una serie de actos que se hacen fuera de esa misa obligatoria del domingo para ir creciendo y demostrarle a Dios que creemos y que le amamos.